A lo largo de la historia registrada, el Underground siempre ha tenido una cierta mística macabra. Innumerables religiones han predicado alguna forma de infierno o inframundo, donde los condenados serán castigados por la eternidad por sus transgresiones contra lo divino, muy por debajo de la superficie. No está claro dónde se origina exactamente este concepto y por qué ocurre en culturas dispares separadas por vastos abismos de espacio y tiempo. Sin embargo, de manera similar, a pesar de este temor reverenciar al subsuelo, la humanidad siempre ha estado fascinada por él. Se pueden encontrar pinturas antiguas en los profundos y vastos complejos de cavernas. Los pigmentos colocados allí por manos humanas hace cientos de miles de años, mucho más de cualquier luz concebible desde la entrada. A día de hoy, la espeleología sigue siendo un pasatiempo bastante común. ¿Qué nos impulsa a profundizar en la oscuridad? ¿Qué nos hace querer descender a las entrañas de la Tierra, estar rodeados de muros de piedra tratados por el mundo mismo? En la era moderna es mucho más probable que uno se encuentre bajo tierra en formas de sótano, metro o túneles de mantenimiento que profundizan en una cueva de algún tipo. Cuando se las compara con estos pasadizos primitivos, tales estructuras son mansas y suaves en comparación, pero esa combinación simultánea de miedo mezclado con la llamada de las profundidades todavía está ahí. Lo que sigue son varios relatos que describen varias experiencias inusuales que ocurren en y alrededor del inframundo moderno. Carta enviada por Alana Jefferson a la revista Forteans, Fenómenos Desconocidos, 2 de abril de 2004. He seguido esta publicación desde hace bastante tiempo, pero hasta ahora nunca he tenido ninguna experiencia propia que enviar. Sin embargo, la semana pasada tuve un encuentro extraño en el metro de Sean Street. Como seguramente sabrán, cuando digo metro de Sean Street, no me refiero a un sistema de metro ni nada por el estilo. Después del gran incendio de Sean Street de 1899, se elevó el nivel de las calles en una sección de la ciudad, dejando algunos túneles y antiguas plantas bajas abandonadas tras la construcción. Tuvieron algún uso en la década de 1900, como varios centros de seguridad y todo eso, con juegos de azar, contrabando y actividades criminales, pero en la década de 1910 ya había sido abandonados en gran medida. Hoy en día, algunas secciones del metro se han renovado lo suficiente como para que sean seguras para los visitantes, y como de todos modos pasaría unos días en Seat para visitar a mi familia, pensé que me tomaría 1 o 2 horas para revisar uno de los recorridos. En realidad, no era algo que me interesara específicamente hacer. Simplemente estaba en la zona y les había preguntado a algunos amigos qué atracciones turísticas valía la pena visitar. En segundo lugar, después de Space Needles, esta fue la atracción principal que me recomendaron, y como tengo bastante miedo a las alturas, mi elección fue hecha por mí. Sinceramente, fue un poco decepcionante, claro. Conceptualmente, la idea de una red de túneles subterráneos debajo de las calles de una ciudad importante es intrigante, pero en la práctica simplemente estaba caminando lentamente con un grupo de otros turistas a través de los sótanos mohosos de comerciantes muertos hace mucho tiempo. Cualquier parte de la emoción de explorar algo abandonado hace mucho tiempo se pierde cuando el lugar cumple con las normas de OSA y se camina de manera rutinaria durante años. De todos modos, todo esto no viene al caso. En algún momento u otro decidí que estaba hasta las lágrimas de aburrimiento con las divagaciones del guía turístico y los O y A de todos los demás turistas mientras les enseñaba algunos escombrijos de importancia histórica. Cuando todos parecían distraídos por alguna vieja tienda, me deslicé silenciosamente por el pasillo lateral y decidí comenzar a explorar un poco. Me había asegurado de llevar una linterna. No esperaba que la visita guiada estuviera tan iluminada por todas las luces electrónicas instaladas para contribuir con los estándares de seguridad modernos. Así que
pude distinguir bastante bien el camino. Casi al instante descubrí que la oscuridad hacía que el sistema de túneles fuera mucho más interesante. Ya no me sentía como si estuviera siguiendo un camino que había recorrido cientos de veces antes. Ahora me sentía como una aventurera. Hay algo muy extraño en estar completamente rodeada de oscuridad. El recorrido turístico a menudo se veía interrumpido por pequeñas claraboyas de cristal que dejaban entrar la luz del sol del mundo exterior, y lo que no estaba iluminado por el sol se mantenía brillante mediante lámparas y similares. Ahora que estaba sola, de vez en cuando apagaba mi linterna y me sentaba allí, rodeada por el vacío. ¿Hay algo profundamente humillante en ello? Después de 45 minutos de vagar sin rumbo en la oscuridad, decidí que probablemente era hora de regresar. Sabía que el personal de la gira me hablaría severamente, pero pensé que podía fingir que me había perdido y había pasado todo el tiempo buscando al grupo de la gira. Sin embargo, pronto descubrí que no necesitaba fingir que me había perdido, ya que de repente me di cuenta de que no tenía idea de dónde estaba. Ahora, sé que cualquiera que lea esto probablemente esté pensando, ¡qué idiota! Y francamente probablemente tiene razón. Comencé a entrar en pánico, preocupada por la duración de la batería de mi linterna, si alguien vendría a buscarme, si no aparecería con el resto del grupo, que tan pronto tardaría en morir de hambre, etc. En algún momento durante mi búsqueda de pánico de una salida comencé a escuchar el sonido de múltiples pasos en algún lugar en la distancia. Mi pensamiento inmediato fue que venían del grupo de turistas y que si me daba prisa podría alcanzarlos. Comencé a correr frenéticamente hacia el ruido, gritando y que necesitaba ayuda y que estaba perdida. Aquí es donde las cosas se pusieron un poco raras. Por lo que puedo decir, se supone que el metro de C Street tiene un solo nivel. Debería ser solo el antiguo nivel de la calle, nada más. Nunca escuché a nadie hablar de escaleras que conducían más abajo, pero he aquí, mientras seguía mis oídos hacia lo que pensé que era el grupo de turistas, me encontré parada frente a unas escaleras que conducían a lo más profundo de la tierra. Los pasos resonaban desde las profundidades y sin dudarlo comencé a descender, sin siquiera tomarme el tiempo para pensar en lo extraño que era esto. Las escaleras parecían toscamente talladas en la misma roca, sin pasamanos ni nada por el estilo. Toda la escalera parecía completamente diferente desde un punto de vista arquitectónico del resto del metro de C Street, como si hubiera sido añadido como una ocurrencia tardía por motivos de mantenimiento. También bajó bastante. Perdí la cuenta de cuántos escalones, pero debieron ser más de 100 fácilmente. Sentí que mis oídos se tapaban por el cambio de presión a medida que avanzaba hacia las profundidades. Finalmente llegué al pie de las escaleras y vi el origen del sonido de pasos. Debería haberme dado cuenta antes de lo extraño que era que el sonido no parecía moverse, que siguiera emanando de un lugar. Ante mí había una enorme fila de hombres y mujeres marchando al unísono, bajando por un túnel largo y oscuro. Ninguno de ellos tenía linternas ni ninguna otra forma de iluminar para guiar su camino. Simplemente parecían caminar hacia adelante, con los ojos abiertos, una gran sonrisa y los pies al mismo tiempo. Había cientos de ellos, todos en una sola fila que se extendía en la distancia. El túnel por el que marcharon estaba tan toscamente tallado como las escaleras que conducían hacia él, y tenía más en común con el pozo de una mina que con cualquier cosa que tuviera sentido ver debajo de una ciudad. Los sonrientes manifestantes parecían en su mayoría personas sin hogar, pero vi a una o dos personas con traje de negocios o vestidos bonitos. No parecieron notarme en absoluto, incluso después de que pasé el haz de mi linterna sobre sus rostros sonrientes, pero eso no me hizo sentir menos asustada. Subí corriendo las escaleras lo más rápido posible. Finalmente logré reunirme con un grupo de gira, aunque no con el que encontré
Ni siquiera parecían darse cuenta cuando me uní al grupo. Decidieron haber asumido que me había quedado atrás antes. El resto de la gira transcurrió sin incidentes. Desde que regresé a Zen Street, he pasado un poco de tiempo investigando varias leyendas urbanas y folclore de la zona, pero francamente no puedo encontrar nada que se parezca ni remotamente a lo que vi. Los manifestantes no parecían ser fantasmas, ninguno de ellos estaba vestido con ningún tipo de ropa anticuada, ni parecían muertos, ni nada por el estilo, simplemente parecían vacíos. En cualquier caso, no podría ir a la policía con este tipo de cosas, así que decidí que sería mejor para mi tranquilidad enviar mi historia aquí. Tal vez alguno de tus lectores pueda tener alguna idea. Declaración pública en el extinto foro de mensajes paranormales realstranger.net por usuario anónimo el 27 de agosto de 2005. Se ha corregido la gramática y la ortografía. No tengo un hogar y lo he sido durante aproximadamente media década. Estoy escribiendo esto en una de las computadoras de la biblioteca pública. No estoy loco. Estoy en San Francisco, aunque estoy intentando salir. Aquí hay gente falsa. Se parecen a cualquier otra persona. No creo que la mayoría de la gente se dé cuenta de que les pasa algo. La mayoría de la gente no te presta atención cuando no tienes un hogar. Simplemente miran hacia adelante y te ignoran. Se intenta llamar su atención. La mayoría de las personas falsas fingen no tener hogar. Así que creo que es por eso que nadie se da cuenta de lo raros que son. Siempre están sonriendo de oreja a oreja, como si fueran más felices que nunca. Nadie normal sonríe así durante más de unos minutos sin lastimarse la cara, pero lo hacen. Todos ellos también tienen una mirada en blanco, no hay nada detrás de sus ojos, como un televisor convertido en estática. Los que se hacen pasar por vagabundos tampoco mendigan, ni los ve recogiendo latas para vender o hurgando en contenedores de basura ni nada por el estilo. Simplemente se acercarán a ustedes y comenzarán a hablar. Hola señor o señora, ¿tiene hambre? Es la línea con la que muchos de ellos se abren. Cosa jodidamente rara que decir. Los he visto acercarse a personas que están comiendo y decirles eso. También lo dicen con una cadencia tan extraña en su voz, como si no hablaran inglés y simplemente estuvieran repitiendo algo fonéticamente sin entender las palabras. Cuando escuché por primera vez a una persona falsa decirme eso, pensé que debería haber estado haciendo algo de esa mierda de PC sobre asumir el género de alguien o lo que sea. No soy lo que se llamaría andrógino ni nada de eso. Tengo una barba que llega hasta mi estómago. Así que estaba bastante confundido en cuanto a por qué decía señor o señora, como si no supiera decir. Bueno, mire su rostro y me encontré con esa mirada vacía y esa sonrisa de payaso de circo y supe de inmediato que esta no era una persona real. Murmuré un no y me disculpé, dejándolo allí, mirando donde había estado sentado y sonriendo como un idiota. Tienes que entender que parecen completamente normales, ¿de acuerdo? No hay brillo plástico en su piel ni nada parecido. Es algo completamente malo en sus cabezas. Apuesto a que si abres uno, tendrás sangre y todos los órganos correctos y esas cosas, pero no son humanos. Nunca he visto a ninguno comer, dormir o orinar. Simplemente deambulan preguntando a la gente si tienen hambre, si tienen frío, si se sienten solos. Solía tener un amigo, Marvin, un veterano. Él había estado sin hogar mucho más tiempo que yo y de vez en cuando hablábamos e intentábamos terminar en los mismos refugios y cosas así. Realmente no recuerdo cómo nos conocimos. No éramos muy cercanos, eso sí, pero nos conocíamos. Creo que era un veterano, o al menos afirmaba serlo. Parecía tener algo en la cabeza, llamémoslo enfermedad mental, trastorno de estrés postraumático o algo así. Cuando estás en la calle el tiempo suficiente, aunque no te enganches a nada, tu mente empieza a alejarse de ti.
Leí en alguna parte que si estás solo por mucho tiempo, empiezas a volverte loco, que tu cerebro comienza a encogerse o algo así. Nadie quiere hablar nunca con un vagabundo, por lo que te encuentras aislado incluso entre una multitud de personas. Hace frío en San Francisco en invierno y a veces no hay suficiente espacio en el refugio o te echan por consumir heroína o algo así. Bueno, a Marvin lo echaron por alguna razón u otra y muy pronto se encontró con un resfriado desagradable. Estaba realmente enfermo, tosiendo, resollando hasta que se le puso la cara azul. Francamente me preocupaba que no pudiera sobrevivir. Estaba lloviendo muy fuerte y él estaba sentado allí, empapado y dormido. Estaba tratando de convencer a Marvin para que viniera conmigo a una clínica gratuita que conocía, pero estaba bastante lejos y no sabía si él sería capaz de caminar hasta allí sin mi ayuda. Ahora, en este momento, ya había visto un par de personas falsas. Había tratado de advertirle a otras personas sobre ellos, como no había algo bien con ellos. También les había contado a Marvin sobre ellos, pero siempre fue un poco difícil saber qué hizo y qué no te escuchó decir. Así que estaba tratando de hacer que Marvin se pusiera de pie y él estaba murmurando algo sobre la necesidad de dormir, que estaría bien por la mañana. Ese tipo de cosas cuando de un callejero salió una de las personas falsas. «Hola, señor o señora, ¿está enfermo?» Su rostro tenía la misma sonrisa de payaso y ojos vacíos que todos tenían. Esta no parecía una vagabunda, sino que llevaba un bonito vestido, como el que llevarían las mujeres de organizaciones benéficas cristianas. Intenté decirle que estábamos bien, pero no necesitábamos ayuda. Pero Marvin eligió ese momento exacto para recuperar la lucidez y empezó a balbucear que necesitaba un médico. La sonrisa de la persona falsa no cambió. No había ningún destello de ningún tipo de emoción reconocible en su estúpida cara sonriente. No parecía notar la lluvia que caía sobre su cabeza. Ni siquiera parpadeó cuando el agua le entró en los ojos. Cuando Marvin terminó de hablar, abrió la boca nuevamente y dijo: «Lamento escuchar eso. Trabajamos para una clínica gratuita. Está justo por aquí. ¿Vienes conmigo?» Abrió los brazos como si ofreciera un abrazo. Estaba a punto de sacar a Marvin de allí, pero él tropezó en sus brazos y comenzó a sollozar y gemir. La persona falsa lo rodeó con sus brazos y comenzó a acariciarle la cabeza mecánicamente, como una solterona animatrónica con un gato de peluche. Ahí, dijo, y comenzó a girar a Marvin hacia el callejón del que venía. Comencé a protestar, tratando de decirle que estaba bien, pero me ignoró por completo. Ya tenía su presa. Prácticamente llevó a Marvin al callejón y lo seguí, gritándole que lo dejara ir, aunque no me atrevía a tocarlo, no me atrevía a agarrarlo. Incluso ahora se me hiela la sangre solo de pensarlo. Lo llevaron por una escalera hasta la puerta del sótano. Las escaleras parecían bajar mucho más bajo de lo que deberían y la puerta era extraña. Era un trozo de metal sólido oxidado, como algo que verías en un submarino o algo así. La persona falsa me cerró la puerta en la cara antes de que pudiera ver bien lo que había al otro lado, pero podría haber jurado que era solo más escaleras que conducían más abajo. Golpeé la puerta y le dije a la persona falsa que lo dejara ir y que lo trajera de regreso, pero no hubo respuestas. Esperé junto a la puerta durante horas, pero nadie salió. 2 semanas después volví a ver a Martín. Yo estaba esperando a la fila para que me dejaran entrar a un refugio y él estaba mirando hacia el otro lado, parado a un lado, de espaldas a mí. Ya no parecía enfermo y me acerqué a él para preguntarle qué había pasado con la persona falsa. Se giró y vi sus ojos en blanco, esa sonrisa sin sentido. «Hola, señor o señora. ¿Tiene hambre?», decía. «Cada día hay más de ellos. Estoy intentando salir de San Francisco. Ojalá no haya gente falsa en ningún otro lado».
Extracto transcrito del podcast de Teorías de la Conspiración Total Disclosure de Street House New, presentado por Trevor Dixon, 17 de enero de 2006. Muy bien amigos, aquí tenemos algunos correos de oyentes que son muy interesantes. La semana pasada hablamos de cómo el gobierno estaba ocultando pruebas de bases militares subterráneas ultra secretas, laboratorios de clonación subterráneos, el encubrimiento de Steppenville y cosas así. Bueno, desde ese episodio recibí un correo electrónico de un oyente que preferiría permanecerse en el anonimato y las experiencias que escribe para ser relevante para una línea de pensamiento. Sin más preámbulos, comencemos a leer este correo electrónico palabra por palabra. Si lo que dice es cierto y no tengo motivos para dudarlo, entonces revela algunas cosas muy inquietantes sobre lo que sucede bajo nuestros pies. Hola Trevor, admito que soy un oyente relativamente reciente. Realmente nunca me interesó demasiado en este tema de la conspiración. Seré honesto, hasta hace poco lo consideraba simplemente una tontería paranoica con un sombrero de papel aluminio. Si me perdonan mi franqueza. Sin embargo, desde que acepté mi trabajo actual, he comenzado a tener una mente un poco más abierta. Quiero contarles sobre algunas experiencias que he tenido trabajando en el Aeropuerto Internacional de Denver. Ahora escuchen. Sé que todo el mundo piensa que la DIA es un semillero para este tipo de cosas, pero en realidad no lo es, o al menos no por lo que puedo decir. Hay algunos túneles secretos, pero he estado allí y realmente no hay nada destacable. Son solo túneles de servicio para transportar equipaje y cosas así, sin que los invitados se den cuenta. Sin embargo, hay algo extraño en el sistema de tránsito. Si nunca has estado en la DIA, déjame explicarte brevemente a qué me refiero cuando me refiero al sistema de tránsito. Su nombre completo es Sistema de Tránsito Automático de Vías IA del Aeropuerto Internacional de Denver, y es básicamente un tren glorificado que lo lleva desde la terminal principal hasta las explanadas y viceversa. No es nada especialmente siniestro y la distancia más larga que puede recorrer es con el sistema de unos 11 minutos como máximo. Seguro que en el camino está la instalación de arte Deepstream o Dead Space de 1 milla de largo, con algunas luces animadas que representan cuevas y mineros y cosas así, pero es más genial que espeluznante. De todos modos, como ocurre con todos los sistemas de trenes subterráneos, existe una pasadera de mantenimiento a lo largo del borde de la vía. Esto permite el acceso para reparaciones y similares y no es nada inusual. Sin embargo, aproximadamente cada 6 meses encontramos un cadáver en esta pasarela. La primera vez que vi uno fue hace 2 años. No voy a entrar en detalles sobre lo que estaba haciendo en el sistema de tránsito cuando lo encontré. No quiero que rastreen este correo electrónico hasta mí, pero estaba trabajando en un mantenimiento menor. Nada que requiriera el sistema se detenga o algo así. Estaba llevando algo de equipo al lugar que necesitaba algo de trabajo y vi un hombre muerto tirado boca abajo en la pasarela. Ahora, no estaba vestido como si trabajara en el aeropuerto, así que me preocupaba que pudiera haber sido un pasajero, aunque no tenía idea de cómo alguien pudo haber bajado el tren y colapsar al costado del túnel. Cuando le di la vuelta para comprobar el pulso, su rostro estaba en blanco y sonriendo, completamente satisfecho con la muerte. No vi ninguna herida de ningún tipo, simplemente estaba muerto, como si hubiera tenido un infarto o algo así. Llamé a seguridad presa del pánico, pero cuando les expliqué la situación, con una calma me dijeron que esperara allí, que me quedara quieto y no tocara el cuerpo. No les dije que ya lo había hecho. Unos minutos más tarde, un grupo de tipos con los que parecían un equipo de protección contra materiales peligrosos apareció y se llevó al hombre muerto en una bolsa para cadáveres.
Antes de llevárselo en una camilla, uno de ellos me preguntó si había tenido algún contacto con el cuerpo y le mentí y dije que no. Él asintió y me dijo que si esto volvía a suceder, debía reportar un código negro en la radio con mi ubicación y no contarle a nadie sobre esto o desaparecería. Esa fue exactamente la palabra que usó, desaparecer. No tuve la oportunidad de preguntarle qué quería decir con eso antes de que simplemente se fuera con los demás, con el cadáver a cuestas. Desde ese primer incidente he visto 3 cadáveres más, como dije, con un intervalo de unos 6 meses entre cada uno. Siempre están vestidos con ropa normal, nunca tienen heridas ni otros signos de violencia y simplemente están sonriendo. Debo asumir que no son pasajeros en el sistema de tránsito, de lo contrario, estoy seguro de que habría cobertura médica o algo así. Cada vez que aparece uno, pido un código negro y aparecen los tipos de materiales peligrosos. Me preguntan si toqué el cuerpo y luego se lo llevan. Realmente no sé qué pensar sobre esto. Desearía que pudiera encontrar algún tipo de explicación fácil para descartar todo esto como algo normal, algo explicable, pero es completamente inexplicable. No sé de dónde vienen los cadáveres ni a dónde los llevan. No es que no haya cámaras de seguridad aquí abajo, así que seguramente debe haber imágenes de lo que sucede, pero no puedo exactamente acercarme a seguridad y pedir ver las imágenes. Tengo la sensación de que si le tuviera, no tendría trabajo por mucho tiempo. Estoy enviando esto en un correo electrónico descartable. Me gustaría solicitar a usted y a sus oyentes que no intenten contactarme más. No quiero desaparecer, como dijo el hombre del traje de materiales peligrosos. Ese es el final del correo electrónico. ¿Y qué correo electrónico fue, amigos? Cuerpos misteriosos que aparecen sin explicación ni aviso, amenazas de desapariciones forzadas. Todo esto huele a conspiración. Haremos una breve pausa publicitaria por un momento y luego volveremos al programa, amigos. Pronto se publicarán más cuentas.